Hoy LG fabrica los ojos electrónicos de los coches autónomos más avanzados y las pantallas con la colorimetría más perfecta que el ser humano ha sido capaz de crear. Pero, ¿me creerías si te digo que este imperio tecnológico que hoy factura miles de millones nació de un simple frasco de crema para la cara en medio de una ciudad en ruinas? Trasládate conmigo a Busan, 1947. Corea no era la metrópolis brillante que vemos hoy. Era un campo de escombros, cenizas y una pobreza que calaba los huesos tras décadas de ocupación y el inicio de una guerra civil. Allí, en un sótano frío, un hombre mezclaba cosméticos a mano, sin saber que cada emulsión estaba cimentando las bases de la cuarta corporación más grande de su país. Esta no es solo la historia de una empresa de electrodomésticos, es la crónica épica de una obsesión por la soberanía nacional. Es el relato de cómo una nación herida encontró en la química del plástico y el silencio de los transistores su propia voz ante el mundo. Hoy vamos a descubrir la odisea completa de LG, un viaje de casi 80 años que nos enseña que para liderar el futuro no basta con innovar. Hay que tener la audacia de destruir tu propio éxito para renacer con más fuerza. Prepárate para conocer al gigante que aprendió a sonreírle a la tragedia y terminó redefiniendo la vida moderna. Nuestra historia comienza el 5 de enero de 1947. Imaginen por un segundo el escenario. Una Corea del Sur devastada, donde el hambre, la escasez absoluta y el polvo de los conflictos lo cubrían todo. No había industrias, no había ingenieros y la infraestructura eléctrica era casi un mito. La dependencia de las importaciones extranjeras era total, lo que asfixiaba la economía local. En ese vacío absoluto, donde la mayoría solo veía desesperación y ruinas, Koo In-hoi fundó la Lakhui Chemical Industrial Corp. El nombre, que se pronuncia Lucky, significaba dicha o felicidad. En un contexto de miseria generalizada, bautizar a una empresa de esa manera no fue solo una decisión comercial, fue un acto de rebeldía espiritual y patriotismo. Su primer producto fue la Lucky Cream, mientras el mercado negro se inundaba de productos estadounidenses de contrabando, caros y fuera del alcance de la mayoría, o imitaciones peligrosas que dañaban la piel, Koo le dio a las mujeres coreanas un cosmético de alta calidad y precio justo. Pero esta crema no era solo una cuestión de vanidad superficial. Para un pueblo que lo había perdido todo bajo la ocupación y la guerra, recuperar el cuidado personal era una forma de recuperar la identidad y la dignidad humana. Las filas para conseguir un frasco eran interminables. La crema se convirtió en el símbolo de que Corea del Sur aún podía producir algo hermoso, refinado y propio. Fue el primer indicio de que la industria nacional tenía pulso. Sin embargo, el genio de Koo era ante todo un genio práctico obsesionado con la autosuficiencia. Pronto se topó con un obstáculo crítico: las tapas de sus envases. Hechas de vidrio frágil o materiales precarios, se rompían constantemente durante el accidentado transporte por caminos destruidos. Esto provocaba que la crema se oxidara, se contaminara y el negocio se desangrara en devoluciones. En lugar de rendirse ante la falta de proveedores de calidad en una nación agraria, Koo tomó la decisión que cambiaría la historia industrial de Asia. Si el material necesario para proteger su visión no existía en su tierra, él mismo lo inventaría desde cero. Así, en 1952, mientras los cañones de la Guerra de Corea aún retumbaban en el horizonte y la prioridad nacional era la munición, LG realizó la audaz importación de la primera máquina de moldeo por inyección del país. No solo salvó sus cremas, fundó de facto la industria del plástico en toda la península. Casi de la noche a la mañana, la empresa se diversificó con una agilidad pasmosa. Aprovechando su nueva capacidad técnica, fabricaron los primeros peines, jaboneras y cepillos de dientes que por primera vez eran irrompibles y accesibles. En 1954 dieron un salto cualitativo con la Lucky Toothpaste, la primera pasta de dientes nacional. Este producto fue revolucionario. Reemplazó la sal común que la gran mayoría de los coreanos usaba para limpiarse los dientes, mejorando drásticamente la salud pública. LG ya no solo vendía mercancía, estaba alfabetizando a toda una nación en conceptos de higiene, modernidad y estándares de vida globales. Lección didáctica: LG nos enseña que el crecimiento real y sostenible nace de resolver tus propios puntos de dolor mediante la innovación técnica. No busques parches externos que te hagan dependiente. Domina la cadena de suministro y la tecnología base. Al fabricar sus propios envases en un momento de crisis, LG no solo eliminó desperdicios y redujo costos, sino que adquirió un know-how técnico invaluable en polímeros. Esta base química sería la que, décadas más tarde, les permitiría liderar
liderar el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos y paneles orgánicos. A finales de los años 50, con la guerra de Corea terminada pero el país sumido en una oscuridad tecnológica casi total, Koo In-hwoe comprendió que la reconstrucción nacional no solo requería química básica, sino luz, sonido y conectividad. En 1958 nació Goldstar Gyeongseong con una misión que rozaba lo sagrado: lograr que cada hogar coreano tuviera una radio para recibir noticias, cultura y esperanza. En un país con una infraestructura eléctrica aún precaria, la radio era el único vínculo real entre las aldeas aisladas y el pulso del progreso nacional. El desafío técnico fue titánico. Corea carecía de ingenieros electrónicos formados y los componentes debían ser estudiados desde cero. Sin embargo, en 1959, Goldstar presentó la A501, la primera radio nacional. Este aparato no era solo un dispositivo, era un trofeo de guerra contra la obsolescencia. Su éxito fue tan rotundo que obligó a la empresa a expandir sus límites a una velocidad vertiginosa. Durante las 2 décadas siguientes, Goldstar se convirtió en la fábrica del hogar moderno coreano. En 1960 lanzaron el primer ventilador, permitiendo un respiro en los veranos húmedos. En 1965 fabricaron el primer refrigerador doméstico, el GR120. Una innovación que cambió para siempre la seguridad alimentaria y la estructura de consumo del país. Finalmente, en 1966, alcanzaron el hito definitivo de la época: el primer televisor coreano en blanco y negro, modelo V de -191. Este televisor consolidó el dominio de Goldstar en la electrónica, demostrando que Corea del Sur ya no solo podía seguir los pasos de Occidente, sino que estaba lista para competir por el centro de entretenimiento de cada sala de estar. Implicaciones sociales. Cada uno de estos lanzamientos no solo representaba ventas para la empresa, representaba la creación de una clase media y el surgimiento de ingenieros locales que aprendieron haciendo. Goldstar transformó la vida cotidiana de millones de personas, permitiendo que el ciudadano común tuviera acceso a comodidades que antes eran exclusivas de la élite o de los productos importados. Miren, es imposible entender cómo LG llegó tan lejos sin hablar de Samsung, que fue algo así como su némesis, su sombra y el motor que más los hizo correr. Pero, ojo, que la cosa no empezó con peleas en oficinas elegantes, sino con una amistad de las de verdad. Los fundadores, Koo In-hwoe de LG y Lee Byung-chul de Samsung, eran amigos desde que eran niños. Incluso tenían la misma visión para su país y sus familias, estaban unidas por matrimonios. Por años se llevaron súper bien y tenían un pacto de caballeros. LG se quedaba con la química y la electrónica que apenas nacía, mientras que Samsung se enfocaba en textiles, azúcar y comercio. Pero todo cambió en 1968, cuando a Lee se le ocurrió que Samsung también debía entrar a la electrónica. Imagínense, para Koo esto no fue solo un problema de negocios, sino una traición personal, que le pegó directo al honor de la familia. Este giro del destino tuvo un tinte casi shakespeariano. En aquel 1968, cuando Lee Byung-chul anunció sus planes de expansión, Koo ya estaba luchando contra problemas de salud. La noticia de que su mejor amigo y socio simbólico en la reconstrucción nacional se convertiría en su competidor directo fue, según cuentan los allegados de la época, un golpe emocional devastador. La tensión fue tal que Koo In-hwoe no vivió para ver el primer televisor de Samsung salir de la fábrica. Su salud se deterioró drásticamente y falleció apenas un año después del anuncio de Lee, en diciembre de 1969. La coincidencia de fechas es escalofriante. El año en que Samsung Electronics daba sus primeros pasos oficiales, 1969, fue el mismo año en que el fundador de LG partía de este mundo. Se dice que Koo murió con la amargura de sentir que el pacto de honor que había levantado la industria coreana se había hecho añicos. Sin embargo, este duelo no detuvo a LG, al contrario, su hijo y sucesor Koo Cha-kyung tomó el relevo con la convicción de que la mejor forma de honrar la memoria de su padre era vencer a Samsung en su propio juego. Así, la muerte del fundador y la traición de su amigo se convirtieron en el mito fundacional de una rivalidad que impulsaría a ambas empresas a la cima del mundo. Lo que pudo ser una ruptura trágica se convirtió en la Guerra de los Chaebols, el combustible más explosivo de la economía surcoreana. Esta competencia a muerte por el honor nacional obligó a LG a profesionalizarse a niveles casi maníacos. La rivalidad se filtraba en cada aspecto de la producción. Si Samsung lanzaba un televisor con un diseño innovador, LG respondía en meses con un modelo más plano y eficiente.
Si uno bajaba el precio para dominar el mercado local, el otro mejoraba la garantía y el servicio postventa. Esta presión interna fue una selección natural empresarial que los sacó de su zona de comodidad y los preparó para la verdadera arena de combate, el mercado global. La implicación de esta guerra fue clara. Para sobrevivir a Samsung en casa, LG debía ser capaz de vencer a cualquiera en el mundo. Así, en 1982, LG tomó la decisión histórica de convertirse en la primera empresa coreana en establecer una fábrica en suelo estadounidense, específicamente en Huntsville, Alabama. En aquel entonces, los productos coreanos eran vistos en Occidente como copias baratas de los japoneses. Pero LG no fue allí solo a vender volumen, fue a demostrar que su tecnología de vanguardia podía mirar a los ojos a los gigantes americanos y japoneses en su propio terreno. Esta expansión no fue solo un hito logístico, sino una declaración de principios. Corea ya no era un aprendiz, sino un competidor de peso pesado. Lección didáctica. Un rival formidable es en realidad el mejor entrenador que puedes tener. La competencia con Samsung evitó que LG se volviera una estructura lenta, burocrática y complaciente. En el mundo de los negocios, la falta de competencia es el inicio de la decadencia. Una rivalidad intensa y respetuosa es la fuente de la eterna juventud corporativa. La guerra con Samsung no destruyó a LG. La forjó en el fuego para que fuera indestructible. Al llegar los años 90, la marca Lucky Goldstar sonaba antigua y era difícil de pronunciar globalmente. En 1995, en un movimiento de marketing magistral, la empresa se refundó bajo las siglas LG y lanzó el lema Life's Good. Su logotipo, una cara sonriente que evoca la calidez humana, declaraba que la alta tecnología debía dejar de ser fría e intimidante para volverse una compañera de bienestar. Fue en esta etapa donde LG demostró una perseverancia que rozaba la locura con la tecnología OLED. Mientras el resto del mundo, incluidos gigantes como Sony y Samsung, abandonaban el OLED por ser imposible de producir masivamente y extremadamente costoso, LG decidió que ese sería su destino. Durante 10 años perdieron cantidades astronómicas de dinero. Los analistas pedían que cerraran la división, pero LG confiaba en su herencia química, LG Chem, para resolver el problema de la degradación de los materiales orgánicos. Hoy la apuesta ha pagado con creces. LG es el fabricante de paneles OLED más importante del planeta. Sus negros perfectos y colores vibrantes son tan superiores que marcas rivales tienen que tocar a su puerta para comprar sus paneles. Dominaron el mercado no por ser los más rápidos, sino por ser los últimos en rendirse. Lección didáctica: la innovación disruptiva es una maratón de resistencia, no una carrera de 100 metros. A veces tener la razón demasiado pronto se siente como un error, pero la persistencia estratégica es lo que separa a los fabricantes de productos de los dueños de estándares tecnológicos. El capítulo más doloroso y al mismo tiempo el más audaz de la historia moderna de LG tuvo lugar el 5 de abril de 2021. Ese día la compañía anunció oficialmente el cierre definitivo de su división de smartphones a nivel mundial. Para muchos fue el fin de una era. No olvidemos que LG no era un actor secundario. Fueron pioneros que definieron el estándar de lo que hoy llevamos en el bolsillo. Antes que el iPhone de Apple, LG ya había lanzado el LG Prada E850, el primer teléfono del mundo con una pantalla táctil capacitiva. Fueron los primeros en integrar cámaras con gran angular, en apostar por pantallas con resolución 2K y en experimentar con diseños modulares como el LG G5 o pantallas giratorias como el excéntrico LG Wing. Sin embargo, la innovación audaz no siempre se traduce en éxito comercial. Para el año de su cierre, LG acumulaba la impresionante cifra de 23 trimestres consecutivos de pérdidas en su división móvil, lo que representaba un agujero financiero de aproximadamente 4.500 millones de dólares. Mientras sus competidores chinos inundaban el mercado con volumen y Samsung dominaba el segmento premium junto a Apple, LG se encontraba en una tierra de nadie estratégica. Seguir intentando ganar una guerra de precios o de marketing contra presupuestos infinitos habría sido un suicidio corporativo que pondría en riesgo la estabilidad de todo el grupo, ¿no? Lo que para el público general pareció una estrepitosa derrota, para los estrategas de la compañía fue un acto magistral de destrucción creativa. La junta directiva entendió que el valor real de LG no estaba en el ensamblaje de teléfonos, sino en el inmenso talento de su capital humano. En lugar de despedir a su fuerza laboral, reubicaron a miles de ingenieros de software, expertos en conectividad 6G
y diseñadores de interfaces en áreas con un crecimiento exponencial, la robótica asistencial, los sistemas inteligentes para el hogar y, de forma crítica, la división de componentes para vehículos eléctricos. La consecuencia de este sacrificio fue inmediata. Al liberar los recursos que antes devoraba la telefonía, LG pudo acelerar su alianza con Magna International, creando LG Magna y Powertrain para fabricar motores eléctricos e inversores. El agujero negro se cerró para dar paso a un motor de rentabilidad. LG demostró que, en la economía moderna, la agilidad para abandonar un mercado saturado es tan vital como la capacidad para entrar en uno nuevo. Lección didáctica. El coraje empresarial no reside únicamente en la persistencia ciega, sino en la sabiduría de la retirada estratégica. Saber cuándo un proyecto ha dejado de cumplir su propósito para convertirlo en el abono de una nueva oportunidad es lo que diferencia a las empresas que mueren con orgullo de las que evolucionan para liderar el siglo. El cierre de la división móvil no fue un funeral, fue la liberación de la energía necesaria para conquistar el coche del futuro. Hoy, LG ya no se ve a sí misma simplemente como una vendedora de aparatos, sino como una compañía de soluciones de software y un proveedor global de inteligencia afectiva. Han comprendido que el futuro de la tecnología no reside en procesadores más rápidos, sino en sistemas que tengan empatía algorítmica. Han redefinido la IA para que ya no sea solo artificial, sino afectiva. Una inteligencia que entiende que el futuro no es tener una nevera que te diga el clima, sino un hogar que detecte, por tu tono de voz o tu lenguaje corporal, que has tenido un día agotador. Imagine un ecosistema doméstico que, al verte entrar, ajuste la intensidad de la luz, seleccione tu música favorita y regule la temperatura de la ducha para ayudarte a descansar sin que tengas que pronunciar una sola palabra. Este cambio de paradigma los ha convertido en el cerebro y el corazón de la revolución de la movilidad eléctrica. Gracias a las décadas de experiencia química de LG Chem, sus baterías de alta densidad energética y sus motores eléctricos de alta eficiencia impulsan hoy a las marcas de coches más prestigiosas del mundo, desde General Motors hasta Mercedes-Benz. Si conduces un vehículo eléctrico de última generación, es casi seguro que la tecnología de LG esté trabajando silenciosamente bajo el capó para gestionar cada vatio de energía y llevarte a casa de forma segura. Han pasado de fabricar radios a desarrollar cabinas de conducción inteligentes donde la realidad avanzada y la biometría protegen al conductor. Pero su visión va más allá de las carreteras. Están desplegando robots autónomos de servicio que asisten en hospitales para desinfectar salas o entregar suministros, aliviando la carga del personal médico. Desarrollan sensores infrarrojos que previenen accidentes en fábricas y sistemas de IA que optimizan el consumo energético de ciudades enteras. De esta manera, LG está llevando la visión original de Ku In Huoi de hacer la vida más feliz a una escala técnica que él nunca habría imaginado, transformando el entorno físico en un aliado invisible que cuida de nosotros. Implicaciones estratégicas. Esta transición demuestra que LG ha aprendido la lección definitiva de la era digital. El hardware es solo la puerta de entrada, pero el servicio y la experiencia son el destino. Al integrar su conocimiento en química, electrónica y software, han creado una barrera de entrada casi imposible de superar para sus competidores. Ya no venden productos aislados, venden un estilo de vida interconectado donde la tecnología se siente pero no estorba. La epopeya de LG comenzó con un hombre mezclando químicos en un país que el mundo había dado por muerto. Esa llama de voluntad inquebrantable que encendió Ku In Huoi hace 8 décadas sigue ardiendo hoy en cada píxel de una pantalla OLED, en cada sensor que evita un accidente y en cada algoritmo de sus centros de datos que busca humanizar la inteligencia artificial. Lo que nació en un sótano frío de Busan como una respuesta a la escasez se ha convertido en un lenguaje universal de progreso. LG nos ha regalado la lección de negocios más importante de nuestro siglo. El éxito es una metamorfosis infinita. No somos lo que vendemos hoy, sino la capacidad que tenemos para resolver los problemas de mañana. Nos enseñaron que la verdadera grandeza consiste en tener el valor de cambiar de piel cada vez que el mundo cambia de dirección, sacrificando lo que fuimos para abrazar lo que podemos llegar a ser. Su historia es la prueba de que la innovación no es una cuestión de presupuestos, sino de propósito, de entender que la tecnología solo tiene valor si sirve para elevar la condición humana. La próxima vez que veas esa pequeña cara sonriente en tu sala, en tu cocina
o en el frontal de un vehículo eléctrico, recuerda que no es solo un logotipo corporativo, es un monumento a la resiliencia de un pueblo entero. Es un recordatorio constante de que, sin importar cuán oscuro sea tu presente, cuán profundas sean tus ruinas o cuán escasos tus recursos, siempre tienes el poder de moldear un futuro donde la vida sea verdaderamente buena. LG es la prueba de que, con coraje y visión, se puede reconstruir el mundo un frasco de crema a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de un gigante que aprendió a sonreírle a la adversidad. Si este relato de coraje y estrategia te ha inspirado, compártelo con alguien que esté construyendo su propio sueño desde cero. Suscríbete para más historias de transformación que definen nuestro tiempo y nos vemos en el próximo futuro.